el versículo 19. Deuteronomios, el capítulo 1, el versículo número 19. Dice así la palabra del Señor: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande desierto y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó. Y llegamos, ¿hasta dónde? Llegamos hasta Cades Barnea. Diga conmigo, Cades Barnea. Ese es el título de esta noche de este mensaje. Tome asiento, por favor. Cades Barnea. Versículo 19 está diciendo: salimos de Horeb. La Escritura declara de que el pueblo de Israel, hermanos, usted bien lo sabe, estuvo casi 400 años y un poco más como esclavos de una nación de ese tiempo, un imperio llamado la nación de Egipto. La Escritura declara de que se levantó un rey que no conocía un faraón que no conocía a José, que era el líder, cabeza de la nación de Israel. Se levantó un nuevo faraón, no conocía a José, de tal manera de que este faraón empezó a asignarles tareas al pueblo del Señor cada vez más fuertes. La Escritura declara de que el pueblo pasó de ser un habitante de la tierra de Egipto a ser un esclavo de la tierra de Egipto. Y sabe, mis amados hermanos, en esta noche, lo que el enemigo quiere con nosotros es precisamente eso. La Escritura habla acerca del engaño de las riquezas, habla acerca del engaño, hermanos, de las cosas que hoy día podemos encontrar en el mundo, pero que a la final, eso que nosotros estamos pensando que nos va a brindar muchas veces comodidad y nos va a brindar muchas veces, hermanos, cosas que pensamos que es para bien, terminan a la final esclavizándonos sin darnos cuenta. Por eso la Escritura declara que después de casi 400 años y un poco más de cautiverio, Dios levanta a un hombre, dice la Escritura, llamado Moisés. Y la palabra del Señor declara que Moisés se levanta, hermanos, siendo llamado por Dios desde un arbusto llamado la zarza. La Escritura declara que una zarza empezó a arder, empezó a quemarse con fuego. Pero lo extraño era de que esta zarza no se consumía. Había pasado el tiempo, había pasado el rato, pero la zarza seguía ardiendo con más fuerza. Esto le extrañó de tal manera que le atrajo la atención, se aproximó y la voz de Dios que le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. De tal manera que ahí Dios le hace el llamamiento a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sabe, iglesia de Cristo? Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Estamos en un lugar especial. Hemos sido sacados de nuestros trabajos cotidianos, de una vida cotidiana y ordinaria, a un llamamiento diferente, a un llamamiento especial, a un llamamiento no igual, hermanos, a cualquier llamamiento, de tal manera que a una vida distinta, a una vida diferente, hermanos, a una vida con propósito, a una vida con sentido, a una vida con dirección. Esa dirección la pone Dios, esa dirección la pone el Señor
Moisés fue llamado para cumplir el propósito de Dios. Y así Moisés lo hizo. La Escritura declara de que Moisés escucha la voz de Dios y en ese momento Moisés empieza a caminar bajo el propósito de Dios. La Escritura declara que se fue, se enfrentó al emperador del imperio, valga la redundancia, se enfrentó al rey. La Escritura declara, hermanos, que Moisés no le tuvo miedo al decreto del rey. ¿Sabe? El diablo, hermanos, muchas veces quiere poner, hermanos, obstáculos en nuestro camino y te quiere decir que tú no puedes, que tú no vas a avanzar, que tú te vas a morir, que te vas a quedar allí postrado. Pero saben, esta noche yo he venido a traerle una palabra de parte de Dios. No le tengas miedo al decreto del rey, no le tengas miedo al decreto del diablo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque usted ha sido llamado por Dios. El decreto de Dios es el decreto más grande, más poderoso. El decreto de Dios es el decreto más precioso. El reporte de Dios siempre será la inversa a lo que el diablo te diga. Cuando el diablo te dice que no puedes, es porque sí puedes. Y Dios te está diciendo sí puedes. Cuando el diablo dice que vas a morir, es porque Dios te está diciendo que vas a vivir. Cuando el diablo te dice que no vas a avanzar, es porque Dios te está diciendo que vas a llegar a la meta. Cuando el diablo te está diciendo tu hijo no va a entregarse a Cristo, es porque Dios te está diciendo tu hijo está próximo. Sigue orando, sigue clamando, sigue dándole a Dios tu vida. No existe, hermano. ¿Sabe por qué esta iglesia ha sido llamada con un propósito especial? Ese es el propósito de Dios. Aleluya. ¿Desea usted darle ese aplauso a Cristo en esta noche? El pueblo de Israel salió, dice la Escritura, con mano poderosa. Es decir, con el poder de Dios. La Escritura declara que cada una de las plagas que cayeron en Egipto, Dios estaba golpeando a un dios egipcio. Cada una de las plagas que cayeron sobre Egipto, fueron 10, Dios estaba golpeando a una divinidad pagana, la cual los egipcios adoraban, la cual los egipcios sacrificaban. Dios estaba golpeando a esos dioses falsos y diciéndole a Egipto, diciéndole al mundo y confirmando que Él es el Dios único que existe y no hay más. Cuando tú decides creerle a Dios, Dios va a golpear a tus adversarios. Cuando tú decides creerle a Dios, Dios va a golpear a aquellos que se oponen a la causa de Dios en ti. Eso es lo que va a hacer Dios con la iglesia de Jesucristo. La Escritura declara que después de eso, Israel era pobre. Porque todo lo que había tenido Israel, el diablo se lo había robado de Egipto. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando Israel salió, Israel se trajo todo el oro que tenía Egipto. De allí en adelante, e históricamente, a causa de eso, Egipto dejó de ser una potencia mundial, porque Israel sustrajo todo el oro. Y el oro representa la economía de una nación. Y si una nación no tiene economía, no tiene poder económico, no tiene poder militar, por lo tanto no tiene poder para defenderse, por lo tanto deja de ser un imperio. De tal manera de que la causa de que el mundo se fue en contra del pueblo de Dios, el mundo quedó desnudo cuando se fueron en contra de los hijos de Dios. Si hay alguien que se ha ido en contra de ti, hermano, ese va a recibir el juicio de Dios. Pero sabe, hermano, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser levantado, hermanos, si vives, si permaneces bien.
Iglesia, hay un llamado para ti. Sé fiel, iglesia, sé fiel en el nombre poderoso de Jesús. Iba Moisés con el pueblo en medio del desierto, y el pueblo iba hacia un lugar que era la tierra prometida. Dios había prometido una tierra especial, preciosa, una tierra al pueblo de Israel. La Escritura declara que era tan productiva la tierra que la leche fluía y la miel, dice, que manaba, se regaba la miel, y por todo lado había productividad. Una tierra bastante productiva para un pueblo que había vivido esclavo por tanto tiempo. Y sabe, hermanos, Israel va pasando por el medio del desierto, pero iba gente que era del pueblo, pero no reconocía la obra de Dios. Yo no sé si hay gente dentro del pueblo de Dios que todo el tiempo se viva quejando por las cosas que está viviendo. Yo quiero que usted se dé cuenta, iglesia, en esta noche, que usted está pasando por un desierto. Y este desierto que usted está pasando es el momento en que usted debe aferrarse a la mano de Dios y a la mano de su líder. La iglesia el pueblo tenía un líder que era Moisés, y tenía un Dios que es también su Dios. Y este es el tiempo, iglesia, que como Israel pasó el desierto, estás pasando un desierto, pero sabe, no te rebeles en contra de la voluntad de Dios. No reniegues en contra de las bondades de Dios, creyendo que Dios te va a dejar morir en el desierto. No lo hagas. Vas a tener sed como lo tuvo el pueblo, pero no reniegues como lo hizo el pueblo. La Escritura declara que todas las cosas que están allí están escritas para vuestra enseñanza. No hagas lo que hizo el pueblo, porque la Escritura declara, hermanos, que el pueblo pereció, aleluya, y su entierro fue en medio de las arenas, donde había escorpiones, donde había culebras, hermanos, donde había serpientes. Esa fue la compañía del pueblo que pereció en el desierto. La Escritura declara que los que entraron a la tierra prometida fueron a pisar escorpiones y a pisar serpientes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos sido llamados a pisar la cabeza de la serpiente. No podemos morir en el desierto. Necesitamos tomar una determinación de servirle a Dios. No importa los problemas que estemos pasando, porque después de que tú pases ese problema, la bendición que se te ha acumulado en medio de la aflicción no se va a comparar en nada a la aflicción que has sentido en medio del desierto, en medio del problema, en medio de la aflicción. Cuando tú oras, cuando tú ayunas por ese hijo, y cuando este llega a Cristo, usted dice: ¡ay, qué felicidad! No me importa todos los años que he pasado orando y llorando por él, ahora está sirviéndole a Dios. Es que la bendición de Dios es así. Es así. Dios guarde nuestro corazón de rebelarnos en contra de la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo precioso, hermanos. Oh, qué hermoso es venir y siempre encontrarnos con los brazos de Dios abiertos, abrazarnos y acariciarnos después de que venimos de una dura tarea diaria, de una dura tarea del desierto. Es que estar fuera en el desierto no es fácil, iglesia, pero cuando llegas a la casa de Dios vas a encontrar al Maestro aquí en la puerta diciendo: hijo mío, sé que tus pies vienen cansados, sé que tienes polvo en los pies, porque la arena del desierto hace de que tus pies se empolven, y además el calor de la arena del desierto en el día hace que tus pies estén hinchados. Yo quiero lavarte los pies. Entra y descansa en mí. Ese es el Dios que tú tienes, no es el Dios que te esclaviza, es el Dios que te da descanso. Dale ese aplauso al Señor.
Pasaron más o menos 11 jornadas desde que Israel sale de Egipto hasta el monte Sinaí, donde ellos reciben las tablas de piedra. Y después de esas 11 jornadas pasaron otras 11 jornadas, 11 días más o menos, hasta que llegaron a un lugar que se llama Cades Barnea. La palabra Cades Barnea significa lugar santo de Barnea. ¿Qué significa esto? Era un lugar de adoración pagana. Desde luego, Cades era un pueblo que pertenecía a las naciones cananeas, que eran naciones paganas, que precisamente esas naciones cananeas era la que Dios había mandado al pueblo de Israel que conquistaran. Eran naciones paganas que aborrecían a Dios, que hacían todo lo malo y lo que a Dios les agradaba. Ahora Israel llega a Cades Barnea. Cades Barnea se encuentra en la tierra prometida, pero no es toda la tierra prometida. Pero la Escritura declara que Israel pasó allí algún tiempo. Más o menos ese tiempo fueron una aproximación de unos 2 años que Israel pasó allí en Cades Barnea. Es decir, hermanos, Cades Barnea no es toda la tierra prometida, no está tan adentro de la tierra prometida, hace parte también del desierto, no es la tierra prometida, tampoco es el cruel desierto, es un lugar intermedio. El pueblo de Israel llegó a un lugar intermedio, hermanos, donde allí no poseían la tierra, pero tampoco estaban en el cruel desierto. Es decir, se adaptaron a vivir una vida de más o menos. Y el problema en Cades Barnea, hermanos, es que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. La Escritura declara que ya ellos habían pasado una necesidad por agua en un lugar que se llama Horeb, y Moisés golpea la roca y de la roca fluye el agua, y ellos ven la gloria de Dios. Luego, 11 jornadas después, llegan a un lugar donde es Cades Barnea y el pueblo tiene sed y empieza a decir: no habían sepulcros en Egipto. Es decir, hermanos, un pueblo que se volvió desagradecido y juzgando a un Dios tan bueno que los había sacado de más de 400 años de cautiverio, ahora estaban diciendo: era mejor haber estado en Egipto, allá habían sepulcros, nos has traído a morir al desierto, ahora nuestros ganados, nuestra familia está muriendo de sed porque no tenemos agua. Yo hago la pregunta, iglesia: ¿el creador del agua no tiene agua? Yo hago la pregunta, iglesia: ¿el creador de los cielos y la tierra no tiene un pedazo de pan para sostenerlo? No lo tiene. ¿Por qué el pueblo está diciendo esto? Hermanos, porque el pueblo estaba renegando en contra de Dios. No estaba satisfecho. Y hay gente que no está satisfecha con la bendición de Dios. Hay gente que no está satisfecha con lo que Dios le ha dado. Viven pensando todo el tiempo en lo que no tienen y se pierden la bendición de lo que ahora tienen. El pueblo estaba perdiendo, había perdido el horizonte. Y la Escritura declara que ahí el pueblo se rebeló en contra de Dios. Cades es un lugar donde la gente se rebela. Cades es un lugar donde la gente no vive la voluntad de Dios. Cades es un lugar donde la gente viene a la iglesia, pero no vive una vida de cristiano. Donde viene como si pareciese ser un hijo de Dios, pero no vive como un hijo de Dios. Cades está dentro de la tierra prometida, pero no es todo lo que Dios te ha prometido, es una pequeña porción. Hay gente que vive de pequeñas porciones. Como dijo la mujer cuando estaba Jesús a la mesa, él dice: Señor, he venido a que mi hija sea sanada porque tiene demonios. El Señor le dice: pero es que el pan es para los hijos. Ella le dice: si quiere de las migajas, yo como. Israel no ha sido llamado a comer de migajas. Israel ha sido llamado a comer el pan de la vida.
Sabe, iglesia, en esta noche no podemos vivir una vida más o menos, no podemos vivir en Cades Barnea. Necesitamos entrar y poseer la tierra prometida. Ese aplauso a Cristo. Cades es un lugar de confusión religiosa. Se adoraba a Dios, pero no al Dios verdadero. Hay gente, hermanos, que está adorando muchas veces a Dios, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Estamos, hermanos, posicionando cosas en nuestra vida que no le corresponden, hermanos, tenerlas en nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, le estamos dando lugar a otras cosas más que a Dios mismo, hermanos. No podemos poner por encima de Dios al mundo. No podemos poner por encima de Dios a las preocupaciones de nuestra vida, hermanos. Hoy es el tiempo en que tú veas al Dios de la gloria más grande que tus preocupaciones. No podemos quitar a Dios, porque en Cades Barnea, cuando hay un cristiano que vive una vida Cades, ese cristiano está confundido y ahora los problemas son más grandes que el Dios que tiene. No, hermanos, el Dios que tiene es más grande que los problemas que estás pasando. En Cades Barnea, Abraham venía con su esposa y entrando en el desierto de Cades, la escritura declara que allí había una ciudad y allí había un rey. Y el rey vio que Abraham venía con una mujer preciosa. Y le dice a Abraham: Abraham, esa mujer que viene contigo, ¿quién es? Y Abraham, temiendo decir que era su esposa, porque muchas veces, y la ley de ese tiempo era de que un rey podía matar a su esposo con tal de quedarse con su esposa, él dijo: esta es mi hermana. El rey tomó a su esposa y la iba a tomar como concubina, es decir, como una de las mujeres de su harem, de su grupo de mujeres. Cuando él iba a hacer esto, vino la voz de Dios sobre el rey y le dijo al rey: ten cuidado de tocar a esa mujer, porque esa mujer le pertenece a mi siervo Abraham. Dios cuida las pertenencias de sus hijos. Dios cuida lo que te pertenece. Nunca la bendición que es tuya se lo va a llevar el diablo. Nunca la bendición que te pertenece se lo van a llevar los hijos de Satán. Tu bendición es tuya, hermano. La bendición que Dios te ha dado es para ti. Cuida la bendición de Dios. Cuida la bendición que Dios te ha dado, iglesia. No menosprecies tu salvación. Y el rey vino a decirle a Abraham: Abraham, me has engañado. Esta mujer no es tu hermana, esa mujer es tu esposa. Y por poco me haces matar de tu Dios. Hermanos, es que el Dios que usted tiene es poderosísimo. Los reyes del mundo tendrán que testificar tarde o temprano que el Dios de la iglesia pentecostal es el Dios que creó los cielos y la tierra. Hoy el mundo se ha olvidado de Dios y el mundo quiere quitarle a la iglesia la bendición, pero cuando eso vaya a pasar y la bendición esté, la bendición tuya es en manos de enemigo, Dios va a venir y le va a decir a los reyes del mundo: ustedes han tocado lo que le pertenece a la iglesia, ahora yo voy a tocar lo que me pertenece. Como Dios le hizo a Faraón, tomó a su hijo, le quitó lo que más quería y muerte vino sobre el mundo, más vida había en el pueblo de Dios. El rey sermonea a Abraham. El rey pagano recibe revelación de Dios. Mi pregunta es: ¿qué le pasó a Abraham
estaba conectado con Dios. Pero ahora era un rey pagano a quien el Dios de la gloria le estaba hablando y no a Abraham. ¿Sabe, hermano? Cades Barnea no es el mejor lugar para que usted y yo vivamos. Porque en Cades Barnea el cristiano no está viviendo una vida correcta, tanto que la gente del mundo viene a darle un consejo cristiano a usted. Y hay gente, hermanos, que tiene la bendición de Dios, y la gente del mundo viene a aconsejarlo para animarlo y decirle que no se vaya de la iglesia, decirle que persevere, decirle que siga adelante, hermanos, cuando es usted y somos yo los que tenemos que estar llevando al mundo, el mundo que está trayendo revelación de Dios. No puede ser así, iglesia. No debemos vivir en Cades. Necesitamos, iglesia, entrar a la tierra prometida. No nos podemos conformar con una pequeña porción de la bendición. Necesitamos la bendición total de Dios. Den ese aplauso a Cristo. Dios desea hacer cosas grandes con su iglesia, hermanos. Y hay muchas cosas más que sucedieron en Cades. Pero hoy es el día y es la hora, iglesia, de salir de Cades. Hay gente que dice: yo no oro, porque igual oro en la iglesia. Hay gente que dice: yo no leo la Biblia, porque igual en la iglesia la leo. Yo no llevo la palabra, porque igual en la iglesia trae gente. Iglesia, no es el tiempo de vivir más de esa manera. Es el tiempo de ser agresivos con este evangelio. Y si hay que predicar la palabra, iglesia, usted debe salir a predicar la palabra. Usted tiene vecinos, usted tiene gente alrededor. ¿Será que habrá gente que no son cristianos y son más piadosos que nosotros? Hay poder en el nombre de Jesús, porque eso es una vida en Cades Barnea. Y la gente que vive en Cades Barnea muere en el desierto, comido por serpientes y escorpiones. Pero sabe, iglesia, en esta hora necesitamos vivir una vida de una generación Josué. Gente que murió en el desierto se quedó allí sepultada, pero se levantó una nueva generación que fueron guiados por un nuevo líder. Y este líder había aprendido del pasado. Cuando Dios abrió el mar rojo, Moisés no sabe qué hacer. Y Dios le dice: ¿qué te he dado, Moisés, sino una vara? Extiéndela, toca las aguas. La escritura declara que las aguas se abrieron. Pero cuando se levanta Josué, Dios no le dice nada. Josué ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Lo había aprendido por la experiencia de los que habían pasado anteriormente. Ahora Josué se encontraba con todo un pueblo. Había preparado sacerdotes del pueblo que llevaran la presencia de Dios sobre sus hombros. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba frente al río Jordán, que para el tiempo que ellos iban a cruzar el Jordán era un tiempo de lluvias, de tal manera de que el río se había desbordado. El río Jordán, cuando es verano, cuando es tiempo normal, da a las rodillas, pero cuando es tiempo de lluvia se desborda y se sale. Es decir, nadie podía pasar caminando el río Jordán, y mucho menos si llevabas peso encima. De tal manera de que Josué ha aprendido del pasado. Ahora tiene un grupo de personas a las cuales él ha enseñado. Y Josué le dice al pueblo: marche. Y los sacerdotes marchan sin miedo a las orillas del gran río, que está bien rebosado. Y la escritura declara que mientras que ellos iban metiendo los pies en el agua, las aguas empezaron a fluir. Y la escritura declara que el Jordán se detuvo al paso de un pueblo que había aprendido de su pasado.
Sabe, mi amado, en esta noche necesitamos aprender de la historia de nuestro pasado para no seguir cometiendo los errores de nuestro pasado en nuestro presente y que esto afecte nuestro futuro. La Escritura declara que el pueblo con el arca, que es la presencia de Dios, tocó el río Jordán y el río Jordán se detuvo y pasaron en seco. La gloria de Dios, hermanos, puede hacer que tu dificultad, puede hacer que tu situación se detenga allí y tú puedas creer a Dios y puedas pasar con la gloria de Dios al otro lado, hermano. Aquí está la gloria de Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aquí está la gloria de Dios. Iglesia, este es un momento solemne. Este es un momento santo. Este es un momento sagrado. Yo no sé si usted tiene dificultades. No sé si usted tiene dificultades con su vida cristiana. Creo que todos tenemos dificultades en nuestra vida cristiana. Pero es el momento que tú puedas pasar el río Jordán y puedas entrar a tu posesión. Yo quiero invitarle en esta noche a que pase conmigo en esta noche al río Jordán y detenga sus problemas. Los problemas no se van a ir, se van a detener. Y es mejor que los problemas se detengan, porque eso es un testimonio público de la gloria de Dios, que por donde quiera que tú pases, no te vas a ahogar, y si por el fuego no te vas a quemar, porque Dios está allí. Yo quiero en esta noche, iglesia, si usted desea, venga aquí a este altar. Si usted tiene dificultades, si usted tiene problemas, que usted diga, yo no puedo resolver, me es muy difícil, venga a este altar y vamos a orar en el nombre de Jesús.